respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Perdida sin ti. Paz de Cristo, agradecemos a Dios por este tiempo especial que Dios nos da para reunirnos, para poder adorar a Dios, pero ahora con el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Muy feliz de estar aquí, de poder conectarnos una vez más y a través de esta plataforma poder vincularnos, unirnos y poder de alguna forma estar en contacto, a pesar de la situación o la circunstancia que estamos viviendo como sociedad, pero gracias a Dios que la palabra del Señor no está presa. Quisiera compartir con ustedes la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: en el nombre de Jesucristo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eh, el tema de hoy, la historia de dos destinos. ¿Y por qué decimos que es la historia? Porque podríamos hablar de dos historias, pero tiene que ver con una historia. Algunos han dicho que esto es una parábola, sin embargo, porque una parábola es una historia no real que deja una moraleja o una enseñanza, pero muchos coinciden que esto no es una parábola porque se coloca aquí o se da nombres. Entonces no es una historia irreal, no es una historia creada, sino es una historia real. Jesús toma esto de la realidad o de una historia real para dejarnos una enseñanza contundente, una enseñanza trascendente y una enseñanza que de alguna forma intenta de pintarnos o dejarnos eh, una idea de lo que es el destino. Por eso hablamos de que esto es la historia de dos destinos. ¿Y por qué de dos destinos? Porque aquí se involucran dos personas. Dos personas, dos hombres, y que están muy polarizados el uno del otro. Tienen contrastes muy fuertes. Por un lado vemos a un hombre rico y por otro lado a un mendigo que se llama Lázaro. Y vamos a hablar de estos dos hombres en primer lugar antes de la muerte. Y eh, lo primero que vemos a estos hombres antes de la muerte es, primero vamos a ver al rico. La mención y la escritura comienza hablando de un rico. Este hombre vivía exclusivamente para este mundo. Cuando Jesús habla sobre el hombre rico, está haciendo referencia a los fariseos. Los fariseos eran gente religiosa, pero que vivían para las cosas de este mundo. No es pecado o es malo tener posesiones o dinero. El dinero en sí no es malo, pero sí la Biblia nos enseña que el amor al dinero, el amor a lo material, el amor a las cosas de esta vida pueden atraparnos y eso es lo que a veces impide que alguien pueda hacer la voluntad de Dios o vivir de acuerdo a los principios, valores divinos y de seguir a Jesús. Por eso es que aquel joven, cuando el Señor le pide que venda todo y que lo siga, el hombre entristecido se fue porque no estaba dispuesto a dejar eso que lo tenía atrapado. Y aquí Jesús está hablando de este hombre y no lo condena por ser rico, ni tampoco le pone un calificativo negativo por ser rico. No es el dinero, no es lo material, sino es el amor a eso, cuando eso te tiene atrapado. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que te tiene atrapado a ti? ¿Qué es lo que te atrapa en tu vida? Hay cosas que atrapan nuestra vida, atrapan la atención, atrapan nuestros sueños, atrapan nuestro tiempo, atrapan nuestras emociones, atrapan nuestra espiritualidad y nos impiden poder seguir a Jesús, poder seguir a Dios, poder hacer su voluntad. Este hombre estaba atrapado por las riquezas. Por un lado era religioso, porque vemos que la escritura nos habla de que era religioso. Y en Lucas capítulo 16, verso 14 nos dice, y unos versículos previos a esta lectura dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Los fariseos, por eso es que versículos previos nos hace referencia a quién está dirigido este mensaje. Está dirigido a a un público o a un grupo de personas que eran fariseos y que amaban, eran avaros, amaban lo material, amaban las cosas de este mundo, y de esa persona es a la que el Señor está usando para poder darnos una enseñanza, pero que también se burlaban de Dios. Amaban el dinero, amaban este mundo, eran amantes de sí mismos. El Señor
no condena el hecho de, vuelvo a reiterar, que no condena el dinero o dice que el dinero sea malo o que lo material sea malo, sino por el contrario, lo que nos está indicando el Señor aquí, que es el amor a aquello que nos envuelve o que nos atrapa. No se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Lo dice así la Escritura. En Lucas capítulo 16, verso 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Este hombre de esta historia es un hombre que amaba justamente esa vida que él llevaba. Él amaba los lujos, amaba la ropa. Dice la escritura que se vestía con esplendidez, se vestía de púrpura, se vestía de lino fino, eran ropas muy costosas. ¿Y por qué se vestía de esa forma? ¿Por qué se vestía con tanto lujo? Porque él quería reflejar algo, quería de alguna forma elevar o exaltar su autoestima, quería demostrar, estaba encerrado en sí mismo, pensaba en él, en cómo se vería él, en su apariencia. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde el culto a la belleza, al cuerpo, a la persona, a la imagen, es algo que está a flor de piel, es algo que caracteriza a esta sociedad. Y muchas veces el creyente también cae en ese error, pensando de que eso es lo que le da valor a su vida, que eso lo va a sobrevalorar o lo va a ayudar a elevar su estima propia. Y no es eso exactamente. Pero este hombre centraba todo en sí mismo, centraba en su apariencia, se centraba en esa buena vida. Y él estaba sirviendo y era un religioso, no es que era un hombre pagano, era un religioso. Siendo un hombre religioso, tenía su corazón dividido en dos. ¿Y cuántas creyentes tienen sus corazones divididos en dos? Por un lado, aman a Dios, pero también aman y estiman todo lo que tienen, todo lo que este mundo les pueda dar, y están atrapados muchas veces con las cosas de este mundo. Tienen su corazón dividido, están divididos. En el verso 22 vemos de que este hombre, nos muestra la escritura de que este hombre se identificaba con Abraham, porque le llama padre a Abraham. Él no era alguien ajeno, era un hombre que creía en Dios y le llama padre, se identifica con la fe. Pero también en el verso 29 Abraham le dice que a Moisés y los profetas tienen, óigalo, o sea que era un hombre que conocía también las escrituras. Este hombre tenía una doble personalidad. Era religioso, pero también estaba entregado al placer. Su verdadero amor no era Dios, sino eran los placeres de esta vida. Eh, Él vivía el hoy, y mucha gente vive el hoy, el ahora, el día a día, viven para disfrutar el hoy, sin importar lo que va a venir. Este hombre vivía el hoy, dice la escritura que hacía banquetes, que hacía comidas, que vivía en lujos cada día. Su preocupación era que cada día esto estuviera no solamente en su vida, sino que eso también lo visualizara y lo pudieran ver los demás en él, que pudieran ver esa vida que él llevaba, que pudieran estimarlo y valorarlo por lo que él era, que él fuera el centro de todo. Y muchos viven de esa manera. No piensan en la vida venidera, no piensan en la muerte, no piensan en el juicio final. Y yo te pregunto, ¿estás pensando en el mañana? ¿Estás pensando viene a tu mente, a tu corazón, de que algún momento de tu vida tendrás que partir de esta tierra? Que después de partir de este mundo habrá un juicio. Pero por el otro lado, para dejar un poquito al rico, tenemos a Lázaro, aquel mendigo. Y lo primero que encontramos aquí describe a este hombre y nos dice que es pobre. Es un mendigo. Un mendigo es alguien que no tiene nada, es un hombre pobre. Lo único que él tiene, lo único que puede llegar a tener, es lo que las personas depositan en su mano.
como muchas veces vemos gente pidiendo, cuando lo vemos en los lugares públicos. La gente está esperando recibir algo. Este hombre lo único que podía poseer era lo que depositaban en su mano, era lo único que podía llegar a tener, si no, no tenía nada. Era un hombre pobre, extremadamente. Y la escritura dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Era un hombre que tenía hambre, un hombre que no tenía ninguna, o sea, ninguna, él no tenía nada, él no ponía condición a lo que podía recibir. Y observemos aquí, dice que ansiaba saciarse de las migajas. Él no ponía pretensiones, él no puso exquisiteces, él no era pretencioso ni tampoco presumido. Era un hombre que dependía de lo que le dieran, no ponía condición y aunque sí esperaba recibir dice, esas migas, esos restos que caían de la mesa y que por lo general la comían los perros, pero aún de eso esperaba recibir. Él espera recibir algo y espera recibir sin pretensiones. Y esto me hace pensar a muchas personas que tienen una actitud cuando llegan al Señor sin pretensiones, que son agradecidos con Dios, con lo poco, porque a veces aquellos que por mucho tiempo han experimentado las bendiciones de Dios, que se han sentado en la mesa del Señor y disfrutan de las cosas del Señor, muchas veces no se dan cuenta de lo valioso que es, del valor de lo que están recibiendo y lo valiosa que es la vida que Cristo les ha dado. Hasta que llega alguien y que se sienta en nuestros asientos, en nuestros templos, en nuestras reuniones, personas que han salido de lugares de la sociedad muy penosos, gente que ha estado involucrado en cosas muy feas, pero que el Señor al limpiar sus pecados, a perdonarlos, aunque no eran dignos, aunque ellos no merecían, pero cuando empiezan a recibir del Señor, ellos se gozan de una manera, se alegran con Dios de una manera extraordinaria, y creyentes de mucho tiempo los miran con asombro diciendo, ¿qué le pasa a esta persona? U otros dicen, qué hermoso es lo que está recibiendo. Es que sí, Jesús habló acerca de que él entró en una ocasión en la casa de un hombre fariseo, también fariseo, que se llamaba Simón, y entró en la casa de este hombre, y después de haber entrado y estar sentado a la mesa, y estaba comiendo, en la charla, en la conversación, irrumpe en ese momento una mujer y entra, se precipita a los pies y comienza con sus lágrimas a lavar los pies del Señor y con sus cabellos a secarlo. Entonces, el fariseo Simón, dentro de sí, en su pensamiento, en su mente, cuestiona a Jesús y dice, si este verdaderamente fuera hijo de Dios, sabría qué clase, o si fuera este un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Pero para resumirlo, la historia, Jesús dijo, el que a mucho se le perdona, mucho ama. El que a poco se le perdona, poco ama. Este hombre, este hombre pobre, este mendigo, apreciaba y valoraba sin altivez. Y cuidado con nuestras actitudes orgullosas, porque somos lo que somos por el regalo de Dios. Tenemos lo que tenemos por Dios y valoremos y apreciemos lo que Dios nos da, porque si no, vendrán otros. Por eso Jesús le dijo, no se sorprendan, porque van a ir delante del reino los publicanos, los pecadores, las rameras, van a ir a la cabeza, van a ir delante. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas son las que valoran, y por detrás, ¿quiénes quedan? Quedan aquellos que han esperado al Señor, no, sino los orgullosos, los altivos. En Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él no les da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia
a los humildes. Dios se opone. En la versión Reina Valera dice que Dios resiste a los altivos, pero da gracia a los humildes. Depende, este hombre, fíjense, su, su vida se caracterizó por depender de otros. Y eso lo llevó a depender de Dios. Él buscaba a Dios. Lo único que podía hacer era rogar y pedir. Qué diferencia de aquellos que a veces lo tienen todo y tienen una vida de autosuficiencia. Y a veces se busca a Dios como último recurso. Pero para este hombre que no tenía nada, Dios era todo. Él acostumbrado a rogar, acostumbrado a suplicar, un hombre que dependía de Dios. Era pobre, estaba enfermo, dice la Escritura. Lo habían dejado ahí, dice que estaba echado a la puerta, o sea que lo habían dejado, estaba ahí, por no usar el término tirado, estaba arrojado, estaba dejado ahí, y él no tenía nada en este mundo, no tenía esperanza, en este mundo no tenía esperanza, porque fíjense que estaba enfermo, era pobre, no tenía nada, estaba llagado, estaba todo enfermo, y lo único que esperaba era poder saciarse, poder comer, ansiaba, aunque sea aquellas migajas que caían. Este hombre no tenía nada en esta vida. Su única esperanza estaba en la otra vida. No tenía nada. Este hombre estaba olvidado por todos. Fíjense que el término perro aquí en la Biblia es utilizado muchas veces con un sentido negativo. Y el perro era lo último, era aquello que era despreciable inclusive, es dicho con un sentido despreciable. Los perros son lo último. Ahora, estos perros venían y le lamían las llagas, de alguna forma suavizaban esto. Este hombre estaba en la miseria una miseria tan grande que los únicos que le daban atención eran los perros, porque el rico no se dignaba darle nada. El rico no estaba ajeno a lo que a él le pasaba, era indiferente a lo que le pasaba. Como iglesia, como creyentes, no podemos ser ajenos a lo que otros están pasando. No podemos ser indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento. Y no me estoy refiriendo solamente hablando de aquellos que están desfavorecidos a nivel económico o de salud. Estoy hablando de gente que no tiene a Dios, aquellos que están atormentados por espíritus malignos, que están cautivos por males, por pecados, aquellos que están sin Dios. Este hombre lo único que tenía como compañía, como atención, eran los perros. Este hombre no tenía nada en este mundo, pero era rico para con Dios. Lucas capítulo 12, verso 21 dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Cuántas personas acumulan mucho pero no son ricos para Dios? Este hombre, a pesar de ser pobre, era rico para Dios. Él no tenía dinero, no tenía comida, no tenía salud, no tenía posesiones, solo tenía a Dios. Cuando alguien tiene a Dios, tiene todo. Pero cuando alguien tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Por eso es que el bien más preciado en nuestra vida es Dios. Es mucho más preciado que todo lo que podamos poseer, en lo familiar, en lo material, que todo. Dios es lo más precioso y Dios es el que constituye nuestra riqueza. Mateo 5 nos dice, el capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Vive, y yo te pregunto, ¿cómo vives? ¿Cómo estás viviendo? Porque esta vida, estas dos personas reflejan dos vidas y reflejan la vida o refleja de alguna forma cómo están viviendo la vida hoy los seres humanos, las personas. Se vive de una manera o se vive de la otra. Y no estoy hablando de que algunos son ricos y otros son pobres. Estoy hablando de que algunos viven con orgullo, con autosuficiencia, mirándose a sí mismo, pensando en sí,
y que aunque y son religiosos muchos de ellos, pero que viven una vida con un corazón repartido, aman más este mundo y las cosas de este mundo que a Dios. Y por otro lado viven personas que a pesar de que carecen de muchas cosas, pero que tienen a Dios, que aprenden a depender de Dios, que aman a Dios, y que a pesar de que muchas veces la vida no le ha sonreído y no le ha sido fácil la vida, sin embargo, siempre tienen su mirada y su corazón puesta no en este mundo, sino en la vida venidera. Su corazón está puesto y su deseo es estar siempre con el Señor. Pero llegó el momento para ambos de la muerte. La muerte no respeta a nadie, no respeta a rico, no respeta a pobre, no respeta a los intelectuales ni tampoco a aquellos que no tienen letras. La muerte no respeta a nadie. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y observemos en este pasaje que nos habla, dice que está establecido que para los hombres que mueran una vez y después el juicio, hay una cita ineludible para tu vida y para la mía, que es la muerte y el juicio. Son dos citas que son ineludibles y de las cuales no podemos escapar, no las podemos eludir. No podremos evitarla, la muerte y el juicio. La Biblia nos habla de que murió Lázaro, murió primero él, pero la Biblia dice que murió Lázaro y luego nos dice inmediatamente que vinieron los ángeles. Y ahora, no dice que fue sepultado. Este hombre cuando murió no tenía la atención de este mundo. Y muchas veces por querer servir a Dios y agradar a Dios, no estamos, el creyente no va a agradar a este mundo. Jesús habló de que el mundo no me escuchó a mí, tampoco los va a escuchar a ustedes. No me recibió a mí, no los va a recibir a ustedes. El libro de Hebreos habla de hombres y mujeres de la fe de los cuales el mundo no era digno, gente que por el Evangelio o por predicar el mensaje de Dios, por llevar la profecía, la palabra del Señor, tuvo que escapar, dormir en cuevas, vestidos de piel, como el caso de Juan el Bautista en el desierto, a la intemperie, perdieron todos, algunos perseguidos, otros fueron muertos, asesinados, y dice la Escritura que no, el mundo no era digno de ellos, el mundo los menospreció a nuestro Señor. Para el mundo, quizás tu vida no tenga valor, así como la de Lázaro no tenía valor. La Biblia dice que murió, pero no dice nada que lo hubieran sepultado, no tenía la atención de la gente, pero sí la Escritura dice que vinieron los ángeles para llevarlo al seno de Abraham, o sea, al cielo, a la casa del Padre. Y me estaba acordando de un himno muy antiguo que dice, no puede el mundo ser mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús. El mundo para Lázaro no era su hogar. Este lugar era un lugar de aflicción y Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Su mirada estaba y su esperanza puesta en la vida venidera. Estaba puesta en el lugar prometido, en el cielo. Y de esa manera murió sin que posiblemente nadie lo sepultara, sin que nadie le prestara atención, pero sí tuvo la atención de Dios al punto de que los ángeles vinieron a buscarlo, para llevarlo. ¿A dónde? Al paraíso, al cielo, al seno. La Biblia habla del seno de Abraham. Pero murió por otro lado el rico y la Biblia dice que fue sepultado. Eso que fue sepultado es que tuvo un funeral. Posiblemente estuvieron todos sus hermanos, sus parientes, posiblemente estuvo el grupo de los fariseos, el grupo religioso. Pueden ser que hayan dicho muchas cosas buenas de él, que era un hombre que asistía a la sinagoga, que daba sus ofrendas, su diezmo, que ayunaba, que hacía muchas cosas. Pero sabemos que en el fondo este hombre, y Jesús lo dijo, este hombre vivía para sí mismo y no para agradar a Dios. No amaba a Dios, amaba más las cosas de esta vida. Eh,
Ahora, la muerte es una realidad que se acerca a todos, mis queridos hermanos y amigos. Es una realidad que se acerca a todos y debemos estar preparados, porque tarde o temprano vendrá, tarde o temprano vendrá. Esta es una realidad que tenemos que enfrentar y no la podremos evitar. Hay una diferencia, sí, entre los que mueren en Cristo y aquellos que no mueren en Cristo. He tenido la oportunidad de estar muchas veces en sepelios, en funerales, o acompañar a personas en sus partidas. Y por lo general una persona cuando parte en Cristo, cuando tiene a Cristo, cuando su esperanza no está aquí, no está aferrado a este mundo, por el contrario, no encuentra no encuentra en la muerte pánico, no es más, la muerte para él, cuando llega en una forma triunfal, tiene paz, hasta su rostro parte con paz. Decimos, se ve que su rostro ha partido con paz. Por el contrario, aquel que no tiene a Cristo muere con temor, con pánico, le tiene miedo a la muerte, no quiere morir, se quiere aferrar a esta vida, se quiere aferrar y no quiere irse. ¿Por qué motivo? Porque no tiene seguridad. Pero aquellos que estamos en Cristo tenemos seguridad y sabemos de que la muerte es solamente el vehículo que nos conduce a una eternidad con Jesucristo. No vivimos para este mundo, sino que vivimos para Dios. Y la Escritura nos dice, y Pablo dijo, que estar con Cristo es mucho mejor. Él prefería estar con Jesús. Murió Lázaro, dijimos, murió el rico y tuvieron dos destinos. Ahora sí, una historia que es relatada, pero tienen dos destinos. Y primero Lázaro nos habla de que él fue al cielo. El verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham está hablándonos, en algunas versiones dice las faldas o las piernas, o sea que estaba sentado en el regazo. Pero este término, el seno de Abraham, está refiriéndose al cielo o al paraíso. El seno tiene que ver con el pecho también, recostado sobre un costado, que es lo que el discípulo amado de Jesús hacía cuando estaban sentados a la mesa. Se sentaba Juan recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús cuando Jesús hablaba. Era una forma afectuosa y cariñosa de relacionarse con Jesús, pero también de Jesús permitir que su discípulo se recostara sobre él. Bueno, es eso lo que Lázaro hace. Llega a las bodas, llega a esta gran mesa y Jesús dijo que nos iba a preparar un lugar y que vamos a comer con él en esa mesa y el Señor va a preparar y está preparando una gran fiesta para nosotros. En Mateo capítulo 8, verso 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Lázaro llegó al cielo. Es eso lo que nos dice la Biblia. Y el cielo, la Biblia lo describe y utiliza distintos términos, aunque todo lo que podamos decir no es suficiente para describir la belleza y la hermosura del cielo. Se nos habla de calles de oro, mar de cristal, sus puertas perlas preciosas. Nos habla la Escritura de que el Señor será el sol y la luna, que allí no va a haber muerte, que ya no va a haber más dolor, que Él va a secar las lágrimas de los ojos de ellos, que estaremos para siempre con el Señor, que allí viviremos para siempre. El Señor nos describe y a lo largo de la Biblia utiliza distintas descripciones para de alguna forma pintarnos un cuadro o darnos una idea de lo que va a ser el cielo. El cielo es un lugar bellísimo y es hermoso. Por eso Pablo, cuando él tuvo esa experiencia de ser trasladado al cielo, cuando él regresa, él dice que él vio cosa que ojo no vio y que tampoco subió a la imaginación del hombre.
Y por ese motivo él después nos escribiría y diría que estar con Cristo es mucho mejor. En otra versión dice 1000 veces mejor. Es que nada se compara con estar con Jesús en el cielo. Nada se compara con estar en ese lugar. Y allí es donde llegó Lázaro. Pero por el otro lado, encontramos aquel otro hombre, el rico, que murió y fue sepultado. Y la Biblia dice en el verso 23 que dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense, dice el Hades. El Hades está referido al infierno. Es algo real, no es imaginario, no es algo, no es un mito, no es imaginación, no es alegórico. El infierno es real, es la morada de los no salvos, de aquellos que no han recibido el perdón de pecado, de aquellos que no han aceptado el perdón o el sacrificio de Jesús para perdonar, para el perdón de sus pecados, para la limpieza y salvación de su vida. Nos dice Mateo capítulo 11, verso 23, y ustedes habitantes del pueblo de Capernaum, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Esta gente de Capernaum se creía ya merecedora del cielo. ¿Cuántas personas cuando le preguntamos, o a cuántas que le preguntamos si va a ir al cielo, dice, sí, yo creo que tengo el cielo ganado con todo lo que hice, que yo creo que sí, que soy una buena persona, me merezco el cielo? Nos autoevaluamos y creemos que por nuestras buenas obras ganaremos el cielo. Y no es por nuestras obras, sino por la fe puesta en Jesucristo, por la obra que Jesucristo, y cuando digo la fe puesta en Jesucristo, tiene que ver con la obra que Cristo hizo por nosotros, por esa obra de morir en nuestro lugar, de derramar su sangre por medio de ese sacrificio que lo aplicamos en nuestra vida por medio del bautismo, es que podemos alcanzar el cielo, no es de otra manera, no es por nuestro mérito, no es por nuestra manera de vivir o por las cosas buenas, sino es por la obra de Jesús. Y dice, irán a lo profundo, serán enviados a lo profundo del infierno. El rico, la Biblia dice que murió, fue sepultado y fue en tercer lugar al tormento. No hubo tiempo para nada más, no fue al purgatorio. No encontramos en la escritura, en ninguna referencia de la Biblia, donde alguien haya ido a un estado intermedio antes del infierno y que hay un lugar llamado purgatorio. No, cuando alguien muere y es sepultado, luego toma un destino, el cielo o el lugar de tormento. La Biblia le llama el infierno. No hay otro lugar, no hay nada intermedio, no hay tiempo para nada más. El tiempo es ahora. Ahora es tu oportunidad de poder reflexionar. Es ahora tu oportunidad de poder pensar hacia dónde estás dirigiendo vida, porque quieras o no, en la forma que estás viviendo y las decisiones que estás tomando, te están dando dirección, le están dando rumbo a tu vida. No te has dado cuenta todavía, pero estás tomando un rumbo. El, para no usar el término mendigo, Lázaro tenía direccionada su vida hacia el cielo, pero el hombre rico, aquel fariseo, aquel hombre autosuficiente y que solamente vivía para el placer y vivía para las cosas terrenas de este mundo, estaba dirigiendo su vida hacia el infierno. Ese lugar es un lugar de sufrimiento. Es un lugar, la Biblia le llama que ese lugar es el lugar de tormento. Mi amigo, no es un lugar de vacaciones, es un lugar de tormento. La Biblia también nos dice que es un lugar donde el que va ahí, la persona que va al infierno, allí estará consciente.
Y nos dice Mateo 5:29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Allí en ese lugar, en el infierno, se va a sentir todo. La Biblia habla de la resurrección de muertos y que el Señor va a resucitar a los muertos, a unos para salvación, pero a otros para condenación, para ir al infierno. O sea que la resurrección, aquellos que murieron, van a ese lugar, pero van con todo, no va solamente una parte, va su alma, va también su cuerpo, y allí son echados en el infierno, y allí se produce el tormento. Son conscientes de lo que les sucede, perciben todo mucho más. Si nuestro cuerpo terrenal, si aquí en esta tierra percibimos todas las cosas, olores, sensaciones, nuestro cuerpo sufre ante el tacto de algo caliente, ¿cuánto más en el infierno? El infierno es algo real, es un lugar de tormento en el sentido más profundo de la palabra. Habrá un tormento para el cuerpo, habrá un tormento para el alma. Allí se estará consciente del dolor, ahí se estará consciente del sufrimiento. No es un estado de inconsciencia. El infierno no es un lugar donde si alguien cayó, como a veces pensamos, alguien cuando hay un incendio y alguien muere en el incendio, dice se quemó y ya no se terminó todo. No, en este lugar la persona no termina su vida, comienza y nunca termina en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y cuando está hablando de destruir, o la escritura nos habla aquí de destruir el alma y el cuerpo, no está hablando de que lo anula o que ya no va a existir, no, sino que lo que está hablando es del tormento que nunca termina. Allí es un lugar de conciencia del sufrimiento, pero también es un lugar de separación. La escritura dice que el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí, tú atormentado. Además, hay una gran cima, o sea, un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que están allá no pueden venir acá. Es un lugar de separación, es un lugar donde él vio desde lejos, pudo ver que había una separación. La muerte trae separación. La muerte puede llevar a una persona a la separación eterna de Dios, pero también la separación eterna de otros seres queridos. Hay personas que me están escuchando hoy a través de este medio o nos escucharán en los días siguientes. Hoy estás disfrutando tu relación familiar. Hoy estás disfrutando a la familia, los vínculos familiares, gente que amas mucho. Pero la muerte, la venida de Jesús hará separación. La Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado. Fíjense, habla de separación. Aquí la Biblia dice que uno fue al lugar de tormento y otro estaba en el cielo y había separación y no había ya forma. Podía verlo, pero no podía ir. Y es un lugar no solamente de tormento por el sufrimiento del fuego, sino también de tormento porque allí hay una separación para siempre. Estarás separado. Por eso hoy el Señor te está hablando. Hoy es el momento para que puedas tomar una dirección en tu vida
y tomes las decisiones correctas. También nos habla la Biblia que es un lugar de agonía. En Mateo capítulo 13, verso 42 dice, y los echaron en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. El horno de fuego. Aquellos que saben lo que es un horno, saben que el calor, cuando el calor de alguna forma, o se enciende el fuego en el horno, el calor rodea, llena todo el horno, no hay espacio en el horno que no tenga la misma temperatura, todo tiene la misma temperatura. Este lugar, cuando habla del horno, es para que tengamos una idea que no hay un lugar de descanso, no hay un lugar de reparo, es un lugar de fuego continuo y el tormento es en todo lugar. Marcos 9, 43, 45 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Este lugar es un lugar de agonía, es un lugar de fuego eterno, un fuego que no puede ser apagado, es un fuego que abarca a todos. Por eso dice que es el horno de fuego. Allí hay un sufrimiento continuo, el fuego no termina nunca, el tormento nunca termina, pero también hay un tormento del recuerdo, de la culpa de aquellos que están en el infierno. El versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado de aquí y tú atormentado. No solamente era atormentado por el fuego, sino por los recuerdos. Le dice, acuérdate. En ese lugar habrá memoria. No es que no habrá memoria. Y si hoy en esta vida, cuando a veces hacemos algo incorrecto, hay un sentido de culpa, sentimos que la culpa nos machaca, nos hace sentir mal, cuanto más allí habrá remordimiento, habrá culpabilidad. Lamentablemente allí habrá recuerdos de culpa continuamente. Dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro male. Habrá una culpa y muchos dirán, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso a ese predicador? ¿Por qué rehuí ir a la reunión? ¿Por qué no acepté ese día cuando me invitaron a bautizarme para el perdón de mis pecados? Si pudiera volver atrás, si pudiera enmendar, si pudiera cambiar, pero lamentablemente de ese lugar ya no se puede salir. De ese lugar no se puede volver atrás. Hoy estás a tiempo, puedes corregir tu vida, el rumbo de tu vida, pero aquellos que ya están en el infierno y aquellos que lleguen al infierno no podrán salir de allí, no podrán cambiar su realidad. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto nos habla de culpa, de remordimiento, de una sensación horrible. Será un lloro desesperado, un lloro profundo de amargura, un lloro de dolor, un lloro por lo perdido, y habrá crujir de dientes, porque será tanto el dolor que llevará a la persona a crujir sus dientes. Nunca se podrá escapar de aquí. En el verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
este es el infierno, pero allí también este hombre pide por sus hermanos. Y le dice el rico a Abraham en el verso 28 y el verso 29, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Fíjense, aquí en el infierno se acuerda de sus hermanos. Hoy es el momento de acordarte de tus seres queridos. Hoy es el momento de acordarte de aquellos a quienes amas. Tú sabes cómo están viviendo. Tú sabes cuál es el rumbo y el destino si no lo corrigen. No es que yo quiera condenar a alguien, no estoy para condenar, por el contrario, estoy para advertirte, estoy para que hoy encender una luz de alarma en tu vida, para que reacciones, para que te des cuenta de que esta historia y estos dos destinos es el reflejo de muchos de los que hoy me están escuchando. Muchos de los que hoy están escuchando este mensaje se identifican con uno o con el otro. ¿Por qué? Por las decisiones que están tomando. Pero también es la oportunidad para que puedas hacer algo por aquellos que están tomando un camino equivocado. Porque muchas de esas personas que amas irán al infierno si tú no haces algo por ellos. Pero no esperes a irte de esta vida. No esperes irte para recién ahí reaccionar y decir, tengo todavía en la tierra, tengo gente, tengo familiares, tengo parientes, tengo amigos, tengo seres queridos que quiero que sean salvos. Hoy es el momento, mientras tengas vida. Y quisiera terminar con la palabra del Señor misma. En Hechos capítulo 2, verso 40 al 41 dice, y con muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. De que el predicador, el apóstol Pedro dice, sean salvos de esta perversa generación. ¿De qué ser salvo? Salvo del infierno. Lo que Dios quiere es que seas salvo del infierno. Jesús vino y murió en la cruz para que seas salvo del infierno. Jesús dio su vida para que seas salvo del infierno. Jesús está hablando y el Señor está usando este mensaje para que seas salvo del infierno. Por eso el apóstol Pedro dijo, sean salvos de esta perversa generación. Esta sociedad solamente está pensando en el hoy. La sociedad piensa en el bienestar de hoy, cómo vivir mejor hoy, cómo obtener esto, cómo obtener lo otro. Están ocupados en los trabajos, en los estudios, están preocupados en edificar, en viajar, en el turismo, qué van a hacer después de esta pandemia. Pero la gente no está preocupada pensando, no está pensando qué va a suceder si muero, no está pensando en el mañana. No está pensando qué va a ser de mi vida. Algunos están ajenos, algunos por ignorancia, pero tú que me estás escuchando no estás en ignorancia hoy. Sabes que hay destino, hay dos destinos después de la muerte y son ineludibles. Todos tendremos que pasar por la muerte y todos tendremos que pasar por el juicio, porque así está escrito en la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, sean salvos. Así que los que recibieron su palabra se bautizaron. Y la escritura dice, los que recibieron su palabra se bautizaron. Y si hoy estás recibiendo la palabra, no te detengas más, que el mundo no te atrape. El rico vivía atrapado. No sigas atrapado por las cosas de esta sociedad. No sigas atrapado por los placeres. No sigas atrapado por tu persona, por tu egoísmo, por tus orgullos. No sigas atrapado. Sé libre. Toma la decisión. Necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados si quieres ser salvo. Porque la palabra del Señor lo dice bien claro. Jesús le dijo a aquel hombre, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
y en ningún otro hay salvación, mi amigo. No hay en nadie más salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más te puede hacer salvo. No es un pastor, no es una imagen, no es un santo, no es nadie, ni tú te puedes salvar a ti mismo. El único que te puede salvar es Jesucristo, por medio, vuelvo a reiterar, de su sacrificio, por medio de su sangre que se aplica en las aguas del bautismo. Solamente en Él. Por eso dice, en ningún otro hay salvación. Y nos dice la Escritura que hoy es el día de salvación. En 2 Corintios dice, hoy es el día de salvación. Y Proverbio 27:1 nos dice, porque no sabes, porque a veces pensamos o nos jactamos del día de mañana, pero no sabes qué será del día de mañana. A veces hacemos planes y pensamos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo tengo salud, no me va a pasar nada. Me ha sorprendido en estos días, porque al leer las noticias, cuando se dan casos de personas que mueren o personalidades conocidas que mueren, leo a ver si fue el coronavirus, y muchos de los que están muriendo no son por coronavirus. Mi amigo, no mueren solamente los que contraen el coronavirus, mueren personas viejas, personas jóvenes, mueren niños, mueren personas sanas también. No te engañes, porque a veces creemos que porque tenemos salud, tenemos todo por delante, pero no sabemos lo que va a ser el día de mañana. Y el Señor Jesús habló de un hombre que dijo, me ha ido todo bien, voy a derribar los graneros que tengo, voy a construir graneros más grandes para almacenar toda la cosecha, me he enriquecido, y dijo, oh alma, alégrate, gózate, porque tienes grandes bienes. Pero una voz le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y si en esta noche tuvieras que partir de esta vida, si al terminar este mensaje tuvieras que partir, ¿cuál sería tu destino? Una historia, o esta historia nos habla de dos destinos. ¿Cuál es tu destino? Hoy lo puedes cambiar. Hoy lo puedes cambiar. Hoy puedes decidir. Por eso aquellos hombres, cuando escucharon al apóstol Pedro predicar y se dieron cuenta que estaban en pecado, que necesitaban salvación, dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? El apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hoy es el día que puedes decidir ser salvo. Quisiera orar contigo. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te pido por cada una de las personas que nos han escuchado hoy, que tu palabra no quede, Señor, en el olvido, que este mensaje, Señor, quede grabado con sello, quede, Señor, marcado con una marca indeleble en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y que, Señor, los acompañe hoy, mañana, dentro de una semana, de un mes. Hazles recordar este mensaje, Señor, que no estamos, Señor, ensayando, no estamos jugando, que es delicado las decisiones que vamos a tomar, que es importante las decisiones que tomemos. Por favor, háblales y muéstrales, Señor, muéstrales la realidad. Muéstrales, Señor, esta realidad del infierno y del cielo, que hay un cielo que ganar, pero que hay un infierno que tenemos que evitar. Muéstrales, Señor, a aquellos que todavía no han recibido el perdón de pecados, la necesidad de recibir a ti como el Salvador, de recibir, Señor, el perdón de sus pecados a través del bautismo.
pero también muéstrale a aquellos que ya han sido bautizados y que están caminando, que están en tu camino, que están en el reino, pero que, Señor, viven una vida dual, su corazón está repartido, que viven, Señor, no amándote a ti, sino amando más, amándose a sí mismo y amando lo que tienen su mirada puesta en esta vida y no en la vida venidera. Aquellos que quieren aferrarse a esta vida y no están buscando aferrarse al cielo, que están viviendo, Señor, para el contentamiento y para el bienestar de hoy, no están buscando de preparar una morada en el cielo, un lugar allí. Te pido por favor por ellos, para que los hagas reflexionar, recapacitar, para que se arrepientan, para que cambien de actitud, para que no tengan dureza o endurecimiento de corazón, Señor, sino que puedan ser sensibles y que puedan arrepentirse y volverse a ti. Puedan volverse a ti con lágrimas, con lloro, que puedan pedirte perdón, que puedan decirte, Señor, yo he pecado, Señor, yo me aparté de ti, yo te di la espalda, perdóname, permíteme, Señor, yo quiero evitar el infierno, yo quiero evitar el infierno, yo no quiero ir al infierno, porque es un lugar de tormento, es un lugar horrible, es un lugar de culpa, es un lugar donde hay abismo, es un lugar del cual nadie puede salir, el que va allí nadie puede salir. Es un lugar de, Señor, de recuerdos. Es un lugar, Señor, del cual no quiero ir. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar sentado a la mesa con Abraham, con Isaac, con todos tu pueblo, con todos tus hijos y contigo para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tu obra en la cruz, tanto amor de
Vuelve